Pulso local. Hola México y el mundo. Me da mucho gusto volverles a saludar. Hoy es martes 27 de octubre de 2020. Es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, con el reto de alcanzar el primer objetivo de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que es nada menos que poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Les invito a revisar la información más relevante de Pulso Local. ¿Y qué les parece si comenzamos con el gato encerrado? Pulso Local. La publicación a 8 columnas de los principales periódicos impresos de México aparece con temáticas diversas. 2 coinciden en el posicionamiento de los gobernadores de oposición, 10 organizados en Alianza Federalista, quienes pelean los recursos económicos reducidos en este sexenio. Amenazan con romper el pacto federal, el universal. Retan a la 4T, reforma. Podemos hacer una doble lectura de las causas, que son distintos gobernadores quienes saquearon las arcas de las entidades en sexenios anteriores, y esto dio pie al pretexto del presidente López Obrador de reducirles por todos los medios el acceso a los recursos, incluidos los fideicomisos. Así también debilita a sus opositores, haciendo uso del poder político que le confiere la investidura presidencial. La respuesta de los gobernadores ha venido de manera paulatina, primero con la petición de diálogo, luego con la salida de la CONAGO y la conformación de otro organismo de coordinación, y ahora con la amenaza que no se debe desestimar. No podemos dejar de ver procesos de balcanización en otras regiones del mundo. Parece muy lejano. Sin embargo, es innegable que el presidente López Obrador no construye procesos de diálogo. En otros ámbitos, mayor desigualdad en América Latina si se retrasan vacunas. Naciones Unidas. La jornada. Crece dependencia petrolera de Estados Unidos, milenio, y déficit en esa balanza. El Economista. Pierde fuerza recuperación de la economía. El Financiero. Una noticia buena. Crecen las reservas internacionales. Excelsior. Vayamos ahora a la información por periódicos. El Universal. 10 gobernadores agrupados en Alianza Federalista advirtieron que de no establecer puentes firmes y de respeto entre el gobierno federal y las entidades y municipios, se pondrá en riesgo la consistencia y razón de ser de nuestro pacto federal. En un pronunciamiento conjunto establecieron: como estados libres y soberanos, defenderemos nuestra dignidad ante el demérito, ataque y confiscación de lo que nos pertenece. Es momento de alzar la voz ante los atropellos cotidianos de una exacerbada visión centralista que borra las agendas locales. Reforma. Retan a la 4T. En un acto sin precedentes, gobernadores, empresarios y grupos de la sociedad civil de 10 estados se manifestaron simultáneamente para reclamar de la Federación mayor presupuesto para necesidades estatales, y no solo para satisfacer la agenda presidencial. Un auténtico motín a bordo estallaron los estados que integran la Alianza Federalista y cuyos gobiernos amagaron con romper el pacto federal, si no son atendidas sus demandas de presupuesto para 2021 y la garantía de fondos tras la extinción de los fideicomisos. Vamos ahora al panorama social. La jornada. Mayor desigualdad en América Latina si se retrasan vacunas. Alerta las Naciones Unidas. Abrupta recesión que llegó con la pandemia ha llevado en la región a 44 millones de personas al desempleo, a 45 millones a la pobreza y a 28 millones a que no puedan cubrir necesidades básicas al sumarse a la pobreza extrema, explicó Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, en su discurso inaugural del 38 periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL, explicó que la crisis sistémica que detonó el COVID-19 y las medidas para contenerlo aumentarán 4.1% los indicadores de desigualdad en la región, lo que implicará un retroceso de casi 15 años. Muy bien, vamos ahora al panorama económico, que hoy tenemos 4 noticias en el mismo. Milenio. Pandemia agudizó dependencia mexicana de gas estadounidense.
La dependencia energética de México respecto de Estados Unidos alcanzó su máximo histórico en julio, al romperse el récord de importación de gas natural y llegar a 181.152 millones de pies cúbicos diarios, de acuerdo con la Agencia de Información de Energía de ese país. En agosto se importó 10% más. Nunca antes, en los casi 40 años de estadística que se ha compilado en la agencia estadounidense, se registraron esos niveles de consumo de gas proveniente de Estados Unidos. Actualmente, la infraestructura del país está orientada a facilitar el consumo de gas natural estadounidense por medio de una red de 16,000 kilómetros de gasoductos que surte a 20 de los 32 estados del país. El Economista. Déficit con Estados Unidos de la balanza petrolera está en máximos. México hiló 5 años con un saldo negativo en la balanza de hidrocarburos con Estados Unidos y se ha convertido en el principal mercado de exportación para los refinadores estadounidenses. En 2019, las exportaciones petroleras mexicanas hacia su vecino del norte cayeron 15.5% a 13.133 millones de dólares. Al confrontarse con importaciones por 34.138 millones, se dio así un déficit histórico por 21.005 millones de dólares, un saldo 10.5% superior al observado en 2018. El Financiero. Pierde fuerza. Recuperación de la economía. Después de la caída histórica del Índice Global de la Actividad Económica de México, IGAE, en abril de 17.5% por los efectos del coronavirus, este índice registró una recuperación de 8.9% en junio. Sin embargo, fue aminorado su impulso, pues en julio fue de 5.7% a tasa mensual. El IGAE aún se ubica en niveles similares a los observados en marzo de 2014, mientras que las cifras oportunas de septiembre apuntan a un menor dinamismo para ese mes. Excelsior. Banxico logra ganancias históricas. El Banco de México obtuvo una ganancia de 585.633 millones de pesos durante el periodo de enero a septiembre de este año, más alta que la que se tiene registro para un periodo de 9 meses e incluso un año completo, y es gracias a la depreciación acumulada del tipo de cambio. Las reservas internacionales, que pasaron de 3.412 billones de pesos al cierre de diciembre de 2019 a 4.294 billones de pesos al 30 de septiembre de 2020, un incremento de 832.832 millones de pesos. Pasemos ahora a la imagen del día. Del taller de papel picado Xochimilco a la ofrenda de Día de Muertos. Y así es como están trabajando a pesar de la pandemia los talleristas del papel picado en la delegación Xochimilco. Con esto llegamos al final de la transmisión del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que nos podamos volver a ver mañana. Hasta entonces.